Ujú. Bien, esta reunión está siendo grabada. Ah, ahí está. Y no veía dónde estaba yo. Ahora estoy acá. Ahora sí. Bueno, decía que, no sé qué estaba diciendo, que la vitamina, alguna estaba hablando. De la anemia perniciosa. Ah, sí, sí, que era el único caso, pero anemia perniciosa se referencia específicamente a la anemia por, eh, por, eh, por síntesis de anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco. No es cualquier déficit de factor intrínseco, ni es déficit en el receptor de factor intrínseco que está en el intestino terminal. Es solamente la enfermedad relacionada con la síntesis de anticuerpos contra el factor intrínseco, es decir, que es una enfermedad autoinmune. Es el único caso de una anemia específica, ¿no es cierto?, relacionada con el tema de vitamina. Es decir, nada, esta es anemia claro, de las vitaminas. Esta es una anemia perniciosa, pero no es cualquier anemia por falta de vitamina B12, sino solo aquella en la cual la vitamina B12 no se absorbe porque el factor intrínseco no está, porque hay un anticuerpo contra él. ¿De acuerdo? La anemia perniciosa. Que es una anemia también megaloblástica, es decir, es una anemia con glóbulos rojos grandes, en este caso la carencia de vitamina B12 y de folato no permiten la fabricación de un glóbulo rojo normal. Bien, luego tenemos la vitamina, nos queda la vitamina C. Dentro de las hidrosolubles nos quedaría la vitamina C. Y la vitamina C interviene en procesos de oxidorreducción, ¿no es cierto? O sea, básicamente hay tres cosas que se describen hoy de la vitamina C. Una, intervención en procesos de oxidorreducción, por lo que se dice que la vitamina C es un antioxidante. La segunda cosa es la producción de colágeno, porque es cofactor de una beta-hidroxilasa, una 21 beta-hidroxilasa, una beta-hidroxilasa que interviene en la síntesis del colágeno, de todos los colágenos del cuerpo. Y la tercera función que se le atribuye a la vitamina C está en revisión constante y hace referencia a el refuerzo que se supone que la vitamina C suministra a la inmunidad. ¿Está bien? Y en ese sentido se habla de inmunidad específica e inespecífica. Y más allá de las carencias de vitamina C, hay vitaminacesólogos, por llamarle de alguna manera, o vitaminesólogos, cesólogos, bueno, por llamarle, son personas que a la vitamina C le atribuyen tanto un factor en la prevención de enfermedades que suministran, de hecho hay estudios en los cuales se han suministrado hasta 60 gramos de vitamina C, 60 gramos de vitamina C diarios, para probar que el sistema inmunitario defiende de mejor manera, e incluso se le ha utilizado en estudios para decir que la vitamina C podría intervenir en la prevención de cuadros cancerígenos. Al respecto, están los detractores de esto, están los que creen que la vitamina C al revés es fabulosa, y después estamos el resto que nada, que sabemos que tiene que ver con procesos oxidativos, de oxidorreducción, que sabemos que tiene que ver con la formación del colágeno, y que sabemos que puede tener relación con la inmunidad, pero que todavía habría que ver un poquito más para que se redondee el concepto, para que lo podamos enunciar de forma adecuada.
Bueno, entonces, nada, la vitamina C es otra vitamina hidrosoluble. ¿Qué tienen las vitaminas hidrosolubles de especial que se eliminan por orina? ¿Está bien? Lo que hace que nosotros podamos suministrar vitaminas hidrosolubles con relativa tranquilidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, simplemente porque son vitaminas cuyo exceso se elimina por orina. ¿Está bien? La vitamina C, por cierto, tiene una cualidad específica en relación al hierro, que todos la conocen. ¿Cuál es? La reducción del hierro de férrico a ¿Cómo? ferroso. La reducción del hierro de férrico a ferroso para poder absorber, para poder transformarlo Perfecto. en hierro hemínico. Bien, lo oxida, lo transforma en hierro oxidado y ese hierro en estado ferroso, como bien decís, es mejor para su absorción. Por eso es que como el hémico o hemínico, como el hierro hémico ya viene así. Esto no es que lo transforma en hierro hémico propiamente dicho, porque el hierro hémico hace referencia al hierro del grupo Hem, ¿está bien? Hémico de la sangre. El que comemos en la lenteja no es hierro hémico, ¿está bien? Y es transformado por la vitamina C en hierro en estado ferroso, que a veces se le llama hémico, pero en realidad, bueno, no sé si es el término del todo correcto, pero bueno, está bien. Es este hierro que está en estado ferroso, en estado oxidado, y que puede ser absorbido con mayor facilidad. Bien. También la vitamina C, a propósito de esto, la vitamina C puede justamente, como interviene en el proceso de oxidorreducción, trabajar con el hierro. Pero también puede pasar que haya dificultad en la absorción de la vitamina C con algunos tipos de fibras, con algunos fitatos, pueden interferir también en la absorción de la vitamina C. Bueno, ¿qué pasa con una persona que le falta vitamina C? Todo el mundo conoce la enfermedad escorbuto, que de nuevo es una enfermedad que hoy en día, bueno, no, por suerte no se ven los escorbutos, así como debajo de las piedras no florecen los escorbutos, digamos, por suerte. ¿En qué consiste el problema del escorbuto? Bueno, cansancio, debilidad, y después todo lo que esté relacionado con hemorragias. Hemorragias, ¿por qué? Porque al no haber tejido conectivo, los vasos sanguíneos, nada, permiten los sangrados, entonces se inflaman las encías, sangran las encías, ¿está bien? En la base de los dientes sangran, hemorragias pueden haber en la piel, manchas en la piel hemorrágica, petequias o equimosis, que son como arañas en la piel, hemorragias asociadas a deterioro del tejido conectivo de la piel, por ejemplo, formación de estrías, estrías con color violáceo. Y después o sea, todo lo que sea hemorragia y está. Y después lo que sea tejido conectivo, la falta justamente de vitamina C se ve asociada a déficit en la formación de tejido conectivo, que necesita colágeno. Y entonces, bueno, por supuesto, van a haber defectos de cicatrización, ¿no es cierto? Pero de nuevo lo mismo de antes. Por ahí uno no ve un escorbuto, porque ver un escorbuto hoy también no es habitual. Puede pasar en algún país, en algún lugar que haya escorbuto, pero sí puede pasar que veamos cosas que no son un escorbuto, sangrados, en mayor medida. Si ustedes les toca la posibilidad de ver gente que toma medicación para, por ejemplo, se da la vitamina C para la fragilidad vascular. ¿Está bien? Por ahí les tocó ver alguna vez tomar, no sé, a los pacientes que toman CBP-Duo o que toman
no sé, vitamina C en relación a que mejore el estado de los vasos sanguíneos y, por ejemplo, no se le formen tantos hematomitas en la piel. ¿Está bien? Gente que suelen formar hematomitas en la piel y por ahí le damos vitamina C y por ahí mejora un poco el cuadro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hace falta tener un escorbuto para pensar en que alguien puede necesitar vitamina C. Y abuelitas, abuelitos, a los cuales se le forman hematomas en la piel de sus antebrazos, de sus manos, es moneda corriente, no es que estamos hablando de una cosa rara. Ahora, el déficit de vitamina C como tal solo, por ahí no es la causa específica del cuadro, de estas hemorragias subcutáneas o pequeñas hemorragias subcutáneas, pero por ahí podemos mejorarle la calidad del estado del tejido conectivo de sus vasos sanguíneos y por ende de sus hemorragias suministrando vitamina C. Bien, la vitamina C igual es un antioxidante muy bueno, es un buen antioxidante y se puede utilizar de forma incluso tópica, ¿está bien? Como antioxidante, puede tener actividad antioxidante tópica. De hecho, hoy en día se utilizan, por ejemplo, para tratamientos de piel de la cara, ¿no es cierto? Para tratamientos de rostro, de piel en general, se pueden utilizar antioxidante como antioxidante la vitamina C. Pero de nuevo, la enfermedad escorbuto, la gravedad, es una enfermedad mortal el escorbuto, por supuesto, pero bueno, ver una persona con escorbuto, por ahí, nada, no. Lo que sí tiene de especial el escorbuto es que se supone que no se ve muy enfermo el paciente. Está como desarmada la estructura, pero no se ve la enfermedad. Hasta que está muy grave el paciente. Bien, nada. Entonces, vitamina C, o sea que el escorbuto tiene que ver con la falta de colágeno más que con la cuestión de la falta de antioxidación. Eso aclaro. O sea, más tiene que ver con eso. Bueno, hemos dado un paseo por distintas vitaminas y mencionamos un par de palabras de minerales. Hay minerales cuya carencia podría llegar a tener importancia. Pero básicamente son pocos los minerales que presentan sintomatología específica y encontrable. ¿Y cuáles son esos minerales? Bueno, el hierro es el principal, el que va a la cabeza de todo esto. El hierro. La carencia de hierro se traduce, por supuesto, en un déficit de formación de glóbulos rojos o en una formación de glóbulos rojos anormales que tienen una característica que es que son chiquititos y pigmentados, ¿no es cierto? Eso es por carencia de hierro. Al carecer de hierro no podemos fabricar hemoglobina y al no fabricar hemoglobina los glóbulos rojos se hacen chiquititos, no tienen tamaño. Yo dije pigmentados, no, son hipocrómicos, al revés, son hipocrómicos, es decir, no tienen color, porque el hierro es lo que le da color justamente a la sangre. El grupo M, principalmente por la presencia de hierro, es lo que le da el color a la sangre. No sé si se acuerdan de la película esa, ¿cómo se llama? El Magneto, que para salir de la cárcel, el tipo lo habían metido en un lugar donde no había cosas de plástico, porque el tipo manejaba el hierro. Entonces le pedía a un amigo que le inyecte hierro a uno de los guardias y el tipo le sacaba el hierro de la sangre. Lo que él no sabía, o por lo menos el que escribió, es que tenemos hierro igual en la sangre. Con eso fabricaba una pelotita de hierro, no sé, y hacía desastre. Bueno, el que escribió no sabía que tenía hierro igual, aunque no fuera el hierro que le inyectaron antes de que entrara. Así que el hierro es el constituyente de la hemoglobina, es el constituyente de la hemoglobina que suministra o que permite la fabricación del grupo M, que es la parte pigmentaria o pigmentada de la sangre. Entonces, el hierro es el principal
el principal mineral que puede faltar en nuestro organismo. Ojo que puede faltar por una cuestión de absorción del hierro o puede pasar que haya una pérdida del hierro. ¿De acuerdo? Puede ser que haya un problema absortivo o de falta de ingesta del hierro, o puede pasar, lo más común, que haya pérdidas de hierro. Y en ese sentido hay que tener en cuenta las personas mayores principalmente que pueden tener pérdidas insensibles de hierro, y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es moneda corriente. Entonces tener en cuenta eso, por eso menciona el hierro. Es decir, que el hierro se puede perder de forma insensible, significa de forma que no nos damos cuenta, y el paciente tampoco. ¿Y cómo es que el paciente pierde sangre o pierde hierro sin darse cuenta? ¿Cómo puede perder hierro sin darse cuenta? Por la orina. Por materia fecal. La orina sería más raro, pasa, pero ahí en general cuando se pierde por la orina, generalmente la pérdida es sensible, es decir, se colorea la orina. En cambio, por materia fecal, la materia fecal puede no colorearse, porque la pérdida es tan pequeña que no se ve. Entonces, los cánceres de colon, por ejemplo, uno de los síntomas de los cánceres de colon es ese, ¿no es cierto?, la pérdida insensible. O si no, puede ser por pérdidas insensibles ¿cómo se llama? Pérdidas del tracto genital femenino, pérdidas insensibles en el tracto genital femenino, que no se perciba, no llega ni a sangrado, son pequeñas pérdidas que no dan coloración, y entonces puede pasar desapercibida la presencia de una hemorragia que, más allá, por supuesto, de la anemia que se causa, por supuesto hay que determinar qué es lo que pasa con esa pérdida, porque si una persona tiene un cáncer de colon, por ahí es preferible ver qué se hace con el cáncer de colon que con la anemia. Por supuesto, trataremos la anemia, pero ahí la anemia pasó en segundo plano. Bueno, entonces, tener en cuenta eso. Pero tener en cuenta que a veces en la orina puede pasar, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de próstata, que ya sabemos que tienen cáncer de próstata, que no le vamos a curar el cáncer de próstata, pero que sabemos que por ahí necesita una suplementación de hierro, eso respecto de la orina en particular. O sea que, bueno, tener en cuenta que pueden haber pérdidas insensibles de orina, y tener en cuenta que hay estados en los cuales se puede necesitar más hierro. El más común de todos se llama Embarazo. embarazo. El embarazo. Entonces, tener en cuenta que en el embarazo la mujer tiene que fabricar los glóbulos rojos del bebé y tiene que fabricarle el depósito de hierro al bebé que va a necesitar para cuando nace. Los niños cuando nacen tienen exceso de glóbulos rojos, se llaman poliglobulia, que tiene un par de motivos por los cuales está la poliglobulia, y entonces tienen que fabricar glóbulos rojos de más, y además tienen que tener hierro en los depósitos, y eso lo sacan todo de la mamá, porque no tienen dónde ir a comprar hierro, ni dónde ir a comer más que no sea de la sangre de la mamá, así que en las mujeres embarazadas el hierro hay que tenerlo en cuenta. Tal vez no necesariamente suplementarlo, aunque a veces se suplementa, porque se dan suplementos de hierro, pero si uno no quiere suplementar, por lo menos sí tenerlo en cuenta para el alimento. En el alimento, suministrar en el alimento el hierro. Entonces tenemos el hierro como un factor, como el principal, mineral que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta con respecto al hierro, una cosa más, que tener la ferremia normal y tener los glóbulos rojos normales no son sinónimos de tener los depósitos llenos. Por ende, cuando un individuo tiene una anemia ferropénica, que es aquella anemia a la que le falta el hierro, tener en cuenta que cuando se le suministra hierro a la persona, por ahí sus valores normales de glóbulos rojos, de hemoglobina, vuelven en un tiempito, pero ojo que hay que tener en cuenta los depósitos, porque los depósitos tardan de 2 a 6 meses en llenarse.
de modo tal que eso es el que cuando uno hace el control de una anemia por falta de hierro, tiene que tener en cuenta que ese hierro puede estar faltando aun cuando uno note que los valores de sangre se regularizaron. Perfecto. Hierro era uno que quería nombrar. Respecto de calcio, quiero hacer una aclaración, que es la siguiente. El calcio, decía antes y lo aclaro ahora de vuelta. Me parece que había nombrado antes, pero ahora lo digo de vuelta. La carencia de calcio como tal no es una cosa habitual. Podemos agregar calcio nosotros cuando queremos mejorar la calidad del hueso, pero eso no quiere decir que haya un déficit de calcio. Y las enfermedades en las cuales no hay buena osificación, como puede ser una osteomalacia, como puede ser un raquitismo, el problema no es el calcio, el problema son las hormonas. ¿Está bien? Un hipoparatiroidismo, también el problema no es el calcio, el problema es la hormona paratiroidea que está faltando. ¿De acuerdo? O sea que ten en cuenta que el calcio, también como mineral, es difícil que falte. Pero también hay que tener en cuenta que en la mujer embarazada también no está mal aumentar el calcio por arriba del requerimiento habitual porque el niño le va a consumir parte de su calcio corporal. Bien. Después tenemos el yodo. El yodo que, nada, el yodo se ve, las carencias de yodo se pueden ver. ¿El yodo para qué se utiliza? ¿Para qué utiliza el cuerpo? Para la tiroides. Para formar hormona tiroidea. El yodo forma la hormona tiroidea. Es decir, se iodiniza la tirosina y se fabrica triodotironina y hormona T4. Bueno, que son circulantes, y la triodotironina es, digamos, la hormona activa. Entonces, la carencia de yodo puede traer como consecuencia hipotiroidismo, pero aun cuando no traiga hipotiroidismo, a la carencia de yodo se la asocia con bocio. ¿Está bien? ¿Y qué es el bocio? Es el agrandamiento Agrandamiento de la glándula tiroides. de la glándula tiroides. O sea, solo el agrandamiento, ya por el agrandamiento hablamos de bocio. Que por supuesto puede venir asociado al hipotiroidismo si la cantidad de bocio que se ingiere es realmente poca. El bocio, por falta de yodo, hay otras causas de bocio, pero el bocio por causa de falta de yodo, el bocio por causa de que no hay yodo, se debe a que hay una hiperplasia tendiente a tratar de captar el poco yodo que hay en el cuerpo para fabricar la mayor cantidad de hormona tiroidea posible. O sea que, nada, o sea que la presencia de bocio no es sinónimo de hipotiroidismo. Pero el bocio que se produce por falta de yodo, si bien no es común en cualquier región, tiene algunas zonas en que todavía sigue siendo endémico. Endémico significa que se presenta una enfermedad endémica, hace referencia a una enfermedad que se presenta en una región determinada, ¿sí?, de forma repetida a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Enfermedad endémica. Una endemia. Una pandemia, ¿qué es una pandemia? ¿Una pandemia? Que ocurre en todo el mundo. ¿Le suena? ¿Qué? Que ocurre en todo el mundo. Claro, es un proceso que se produce en todo el mundo en un mismo momento. ¿Está bien? Si no, no es una pandemia. Entonces, pandemia, endemia. ¿Y una epidemia?
Una epidemia es un proceso que se produce en un lugar determinado. No hay en esto, cuando uno dice un lugar determinado, no habla de un lugar específico, porque no hay un límite geográfico específico, y se da por brote, en un momento determinado. Entonces, una epidemia de tal cosa. Aparecen los casos y después desaparecen. En cambio, en la endemia, los casos se producen de forma a veces más esporádica, menos esporádica, pero ya sabemos que siempre va a haber. Nosotros tenemos una enfermedad endémica casi vergonzosa. ¿Está bien? ¿Cuál es? Es de los niños y tiene que ver con McDonald's, que no es con McDonald's. Chagas. La obesidad. Chagas. Bueno, el Chagas, pero el Chagas no es, esa no es un problema, pero no es vergonzoso. Vergonzoso es el síndrome urémico hemolítico del niño, que se da por un problema de mala cocción de las carnes. El otro, la vinchuca, bueno, erradicar la vinchuca no es algo fácil. En cambio, cocinar la carne no es un problema tan grave. Por ahí el Chagas tal vez no le hacen tanto esfuerzo para erradicarlo porque le da más a la clase socioeconómica más baja. Claro. Pero está bien eso, pero digo que por ahí deshacerse de la vinchuca, bueno, es un tema difícil. Es como deshacerse del mosquito que produce el dengue. Bueno, podemos machacar un poco más, un poco menos, pero es difícil erradicar insectos o artrópodos porque hay que erradicar a todos. En cambio, erradicar un síndrome urémico hemolítico infantil relacionado con la carne mal cocida, bueno, cada vez que uno cocina. No sé, es así. O sea, si yo le digo, ¿cuántas veces en su vida cocinaron y en su comida encontraron una cucaracha? Y nunca, porque cada vez que cocinan se fijan que no hayan cucarachas. Se fijan dentro de las cosas que ven, si ven una cucaracha la sacarán o se la comen aparte, no sé, pero nadie sirve en un plato una cucaracha. Bueno, lo mismo pasa con la comida, con la carne cocida. Y lo mismo, comes carne molida, comela, pero cocinala primero. Sí, Bueno. o educar a la gente de que a niños menores de 5 años no les den carne picada, bueno, y la carne bien cocida. Obvio. Hacerle entender, eso es por eso una cuestión, pero esa es simple, no es lo mismo que Sí. ir a perseguir vinchuca con una zapatilla. Porque nada, ir a matar la vinchuca o matar al mosquito del dengue es difícil, porque yo puedo decir que uno ponga el agua, pero el mosquito se desarrolla en una laguna y me hizo pito catalán. La vinchuca. Pero sí se podría generar como una vacuna o algo así, que por ahí sí le hacen más investigación. El COVID, mira que salió en menos de un año una vacuna, y algo que lleva tantos años ni siquiera lo han terminado de investigar. Hay investigaciones sobre Chagas de distinta índole y hay tratamientos para Chagas, pero no son lo suficientemente efectivos. Es cierto lo que vos decís, no digo que no, pero igual hablo de la producción de la enfermedad más que nada, porque está bien, después ver cómo la erradicás es otra historia aparte, pero digo de la producción de la enfermedad. O sea, Chagas, nada. Y lo mismo, tratar la enfermedad es difícil, porque no es fácil. En cambio, cocinar la carne es muy simple. Entonces, bueno, nada, decía que es una vergüenza que tenemos nosotros. Es el único país del mundo que tiene el síndrome urémico hemolítico como enfermedad endémica. Bueno, ¿qué va a ser? Igual usted, Marisol, no está incluida porque aquí, claro, no está incluida, por lo menos, claro, porque se supone que es aquí de los coterráneos. Puede considerarse como coterránea, no quiero decir que no, pero quiero decirle que acá, nada, es una cosa de por acá. Bueno, pero también habla bien de que comen mucha carne, ¿no? ¿qué cosa? ¿Qué? Que también habla bien mostrando que se come mucha carne, porque hay países donde hay déficit, o sea, Sí. Eso ayuda a que no haya déficit de hierro. Sí, eso es verdad, está bien. También es cierto que, bueno, que es un país productor de carne.
Pero igualmente eso que se come mucha carne, también hay que tener en cuenta también, ¿no? Que tenemos unos precios de carne que son medio también vergonzosos. O sea, es vergonzoso, hasta los precios de carne también son vergonzosos. O sea, que la carne que... Nada, porque bien, la carne acá tendría que ser, no sé, es como comer pasto, si hay vaca para la tirar para arriba. Bueno, entonces había dicho el yodo, como el yodo, el calcio, que comentaba lo del calcio, el hierro, ¿no es cierto? No, porque estaba diciendo el yodo, que el yodo es endémico en algunos lugares cordilleranos. En Argentina, que yo sepa, no es algo muy habitual. Tal vez en zonas cordilleranas haya algún lugar en particular. Como saben, se le agrega en la Argentina, es ley agregarle yodo a la sal. Pero bueno, puede pasar. En otros países cordilleranos puede llegar a ver. Sí, en el Himalaya, en lugares alejados del mar, también puede verse el bocio como endémico relacionado con el déficit de yodo. Todo venía a cuento de eso, el déficit de yodo como generador de bocio endémico. El flúor puede también puede también estar produciendo un déficit. Generalmente el déficit de flúor se relaciona con trastornos en la dentición, caries en los dientes. Se supone que en el agua tendría que haber unas 5 partículas por millón como mínimo de flúor, para que se supone que el agua esté lo suficientemente fluorada para no causar deterioro en piezas dentales. De hecho, hay países que fluoran el agua. Hay países donde el agua se le pone dentro de los tratamientos de potabilización, se les adiciona flúor. Ojo, porque el flúor también puede ser tóxico. ¿Está bien? Y después, nada, el déficit de otros minerales, no hay gran cantidad de minerales cuyo déficit sea muy específico. Pueden faltar, en algunas enfermedades en particular, pueden faltar, por ejemplo, pueden haber alteraciones del sodio. ¿Está bien? Hay enfermedades que se asocian con alteraciones del sodio, pero no son enfermedades por carencia, son enfermedades por un mal funcionamiento, por ejemplo, de la hormona antidiurética, o por ejemplo, de la aldosterona. Entonces puede haber alteraciones del sodio, pérdidas de sodio por déficit de aldosterona, o pérdida de sodio por un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces pueden haber situaciones de alteraciones de sodio por ese motivo. Pero carencial difícil. Lo mismo que el cloro, también pueden haber alteraciones de cloro e incluso de potasio en personas, por ejemplo, vomitadoras, en personas que tienen diarreas importantes, pueden haber déficit, pero siempre asociados a una patología específica. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dado un pantallazo mínimo. Los elementos traza, como el selenio, como no tienen importancia, y ahí tienen otra cosa más. No se les da importancia desde el punto de vista clínico. O sea, desde el punto de vista clínico, el selenio no tiene un cuadro descripto. No hay un cuadro descripto. De zinc no hay un cuadro descripto por déficit de zinc. Solo creo que en Japón o en China hay una enfermedad, pero no me acuerdo cómo se llama, es una cosa rara, en una región, creo que era de Japón o de China, por déficit de zinc, si quieren después lo buscan, déficit de zinc, que lo que hace es que el suelo no tiene zinc, los animales no comen zinc y las personas no comen zinc. Nada, pero es algo muy especial, ¿no? De una región, no es una cosa, nada, que yo recuerdo eso, pero por ahí ya ese problema esté solucionado. Pero son esas cosas con datos que a uno le quedó en la cabeza alguna vez, o sea que es déficit de zinc. Sin embargo, de nuevo lo mismo de siempre. Descamación de la piel, ¿está bien? Una cicatrización no adecuada, la piel despulida,
Bueno, a veces el suministro de zinc mejora estas situaciones. Entonces, porque el zinc tiene que ver con el funcionamiento de los epitelios. Entonces, no hay una enfermedad para el déficit de zinc, pero, bueno, por ahí se necesite en algunas circunstancias más que en otras el zinc. Siempre tener en cuenta esas cosas. Yo opino, es mi opinión, y yo se las paso siempre a los que veo para que lo tengan en cuenta. Que lo tengan en cuenta como un dato, para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces hemos dado un pantallazo, decía, sobre alrededor de los déficits en general, y lo que vamos a hablar ahora es de lo contrario, es decir, de los excesos, es decir, del exceso de nutrientes. ¿Está bien? Exceso de nutrientes. Más precisamente vamos a hablar de obesidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de sobrepeso y obesidad. Principalmente vamos a hablar de obesidad, que es una entidad cada vez más preocupante en el mundo porque se van desarrollando cada vez más casos. Es cierto que esto es cíclico y que si uno mira los grabados, los dibujos de otras épocas, hay épocas en que los grabados y los dibujos nos muestran personas que realmente eran consideradas, que eran consideradas bellas en su época, pero que realmente nosotros nos damos cuenta que como mínimo le tenemos que llamar sobrepeso. ¿Está bien? Como mínimo. Entonces, lo cultural en este aspecto va variando, ¿no es cierto? O sea, hay épocas en las que tener sobrepeso u obesidad era sinónimo de rozagancia y de plenitud, y otros en que, bueno, que la obesidad y el sobrepeso están mal mirados. Hoy estamos en ese caso. Hay extremos para todo, se sabe, pero hoy estamos en ese caso. Pero aún cuando tenemos esto, que entendemos que el sobrepeso puede no ser bueno, aún así tenemos la contradicción social de la oferta y la demanda. Y eso hace que, por supuesto, tengamos un problema que arranca desde la niñez, ¿no es cierto? Pero bueno, para hablar de obesidad y sobrepeso, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o de lo primero que vamos a hablar, es un poco sobre lo que produce, sobre cuál sería la forma en que se va a ir a desarrollar la obesidad o qué se relaciona con la obesidad. Bueno, y en ese sentido tenemos que hablar de la energía corporal. Lo primero que tenemos que hablar es la energía corporal. ¿Por qué? Porque en última instancia siempre la obesidad y el sobrepeso están relacionados con un exceso de energía corporal. Pero no un exceso de energía de la persona que esté más energética, sino con exceso de energía en forma de molécula, energía molecular. Nosotros tenemos, probablemente por una cuestión ancestral, filogenética, como muchos animales, tenemos un mecanismo por el cual los nutrientes pueden ser acumulados o almacenados para épocas en las cuales no hay acceso a los nutrientes. Hoy en día eso también sucede, pero más se daba hace miles de años, cuando una persona para comer por ahí tenía dificultades, especialmente en climas rigurosos. Entonces, se supone que la naturaleza dotó a los seres vivientes con mecanismos para poder, mecanismos adecuados para poder almacenar el alimento, para tener esa energía molecular guardada de alguna manera en los momentos que hubiera hambruna. Eso pasa también con los animales. Pero en el caso del hombre, el hombre aprendió a no tener que buscar su alimento con la